Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy venimos con el escritorio del novato, o no tan novato, depende del punto de vista, presentado y llevado a cabo por Carlos Daunés. Hola, Carlos. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Con la nueva temporada? ¿Arranque? ¿Cosas nuevas? Bueno, fallos nuevos, se puede decir. Bien. Empieza la temporada, de todas formas, también te digo, como una especie de montaña rusa. Empezasteis el primer programa muy arriba y ahora viene la bajada en picado. Así que vamos a avisar a la audiencia y decirles que se relajen, que ya volverá otra subida. Así que, bueno, si queréis empezamos ya y así... Venga, dale calor. Lo primero que voy a hacer es deciros que me he subido a la mesa para recordarme que siempre hay que mirar las cosas de un modo diferente. Vale. Bueno, esta frase extraída de El Club de los Poetas Muertos, mítica película. Oh, capitán, mi capitán. Ahí estamos. Bueno, pues es para ayudarnos a entender de qué va a ir el rollo del capítulo de hoy, ¿no? Sobre todo ayudarnos a ver o a entender que tenemos que en ocasiones ver nuestro prototipo, el trabajo que estamos haciendo, desde perspectivas distintas. Utilizar el pensamiento lateral si hace falta para encontrar soluciones a algo en lo que nos estancamos. Y vamos a traer 3 fallos o 3 errores o 3 cositas que le pueden mejorar. Os las digo como siempre, primero las 3 cositas de las que hablaremos y luego ya las desarrollamos con más tranquilidad. Perfecto. Venga, titulares. Titulares. Empezamos con el titular número 1, traído por nuestra presidenta en la Asociación Ludo, Inma Gallardo. Ahí hablaremos una cosa que ella comentaba, muy interesante, en cuanto a cómo nuestro cerebro está preparado para regresar a lo conocido. De eso hablaremos en la primera parte. En la segunda, el segundo tema que trataremos, tiene que ver con el proceso del prototipo. Ya mencionaremos a qué nos referimos con esto. Vale. Y en la última y tercera hablaremos acerca de las hojas de ventas y los vídeos de demostración, que creo que puede ser muy interesante. Temazo este último. Por eso y muy útil. Pues nada, vamos a por el primero. Y antes de entrar en harina, voy a traeros también otra leyenda griega, como en el pasado escritorio. Vamos a hablar muy brevemente, una pincelada sobre Sísifo. Oh. ¿Habéis escuchado hablar acerca de él? Sí, me encanta. Según la leyenda, era un rey muy avaricioso, mentiroso, asesino, logró encadenar a la muerte, pero claro, todas sus acciones tuvieron consecuencias. Al final, reduciendo mucho, en la Odisea se menciona el castigo que Sísifo tenía que cumplir, que era arrastrar una piedra enorme por una ladera hasta llegar arriba, y una vez llegaba arriba la piedra volvía a caer, salía rodando cuesta abajo y él tenía que volver a levantarla otra vez y llevarla hacia arriba. Eso una vez, otra vez, dando la sensación de que era un trabajo pues infructuoso, que no tenía absolutamente ningún sentido. Bueno, esto nos va a servir de base para entender lo que nos comentaba Little Mushi, como se llama ella en redes. Hablábamos de Inma Gallardo, la creadora de Trending Kittens y como decíamos antes, la actual presidenta de la Asociación Ludo. Os refiero a lo que ella comentaba en redes. Ella decía que nuestro cerebro está preparado para regresar a las cosas que nos resultan conocidas. Así que dice que muchas veces los hábitos que generamos no son buenos para nosotros, porque nos llevan a recorrer siempre el mismo camino. Algo así como lo que le pasaba a Sísifo. Y consideraba que muchos de esos problemas se podían solucionar simplemente cambiando esos hábitos, como decíamos antes, teniendo otra perspectiva del asunto. Seguramente en esta parte la psicología tiene mucho que decir, ¿no? En cuanto a cómo nuestro cerebro quiere regresar a las cosas conocidas. Pablo, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes alguna neuromandanga para nosotros que hable acerca de esto? Bueno, pues neuromandanga como tal, ¿no? Pero podríamos traer un poco los Sistema 1 y Sistema 2 de Kahneman, que han sido bastante criticados, pero que sirven un poco para entender
lo que son los procesos automáticos y los procesos más atencionales de nuestro cerebro. Normalmente cuando estamos aprendiendo algo, pues tenemos que prestar bastante atención y lo solemos hacer a costa de mucho esfuerzo. Y una vez que ya lo vamos dominando, pues pensemos, por ejemplo, en andar en bicicleta, pasa a un modo más automático, ¿no? Un modo en el que pues lo hacemos sin pensar, incluso podemos estar andando en bici mientras hablamos con alguien o escuchando algún tipo de música. No lo hagáis porque hay que estar atento al tráfico, pero se podría hacer, o casi cualquier otra cosa. Hay gente que incluso, pues los ciclistas comen encima de la bici y bueno, hacen sus necesidades encima de la bici, hacen todo, ¿vale? Entonces, sí. El caso no es sé que... si hacía falta ser tan explícito. Bueno, pero... sí. Entonces el caso es que ese aprendizaje ha pasado un poco del sistema 2, que es un sistema que requiere mucha más atención y mucho más esfuerzo y pues es mucho más racional, etcétera, a sistema 1, que es más automático, requiere menos esfuerzo, pero también es más irracional y bueno, más inmediato, ¿no? Entonces, probablemente podría ir un poco por aquí la cosa. ¿Qué es lo que nos va a costar menos? Pues todo lo que ya tengamos aprendido y bien aprendido de antes, nos va a costar muchísimo menos de utilizar. Vamos a estar en el sistema 1, que es el sistema gratis, como quien dice. En cuanto queramos hacer algo que nos saque un poco de nuestros conocimientos habituales, pues tendremos que poner atención, tendremos que esforzarnos para adquirir nuevas competencias, etcétera, y eso nos va a costar más, ¿no? Entonces el cerebro pues normalmente intenta aprovechar lo que ya sabe, que es mucho menos costoso que adquirir nuevos aprendizajes. La pega está en que si lo que hemos aprendido y hemos automatizado pues no es del todo bueno o es mejorable, pues nos vamos a quedar aquí en una especie de máximo local, ¿no? O sea, se nos da muy bien esta parte, pero es que realmente hay mucho más espacio por explorar en otros ámbitos y nos lo estamos perdiendo porque nos quedamos aquí en lo que algunos terapeutas llaman la zona de confort y cosas de estas, ¿no? Me da un poco de pereza empezar a hablar en esos términos, pero sí que es verdad que usar lo que ya sabemos o dominar o utilizar lo que ya dominamos, ese concepto de maestría, pues es mucho más cómodo que ponerse a explorar nuevos aprendizajes, ¿no? Digamos que tú ahora mismo, por no explicar ciertos términos, has entrado en esa zona de confort, ¿verdad? Totalmente. Yo he buscado en el baúl de conocimientos algo que pueda resonar a lo que ha dicho Carlos y he tirado de lo que ya sabía en lugar de haber investigado más sobre este tipo de cosas. Así que es un ejemplo tal cual. Casos prácticos, ¿ves? Así es como se hacen las cosas, chicos, ¿eh? Escuchadme. Claro, el problema de eso yo creo que está en que si aprendes algo mal y no lo corriges, pues seguirás haciéndolo mal, ¿no? Y en el proceso de un prototipo igual eso puede ser peligroso. Pues sí, tal cual. También es cierto que intentar cambiar esas cosas que conocemos nos pueden ayudar pues a darle un enfoque nuevo al juego, ¿no? A lo mejor si hay juegos que nos gustan, un tipo de juegos que nos gusta mucho y es lo que nos gusta hacer, que también hemos hablado de esto en el escritorio alguna vez, ¿no? Hacer lo que nos gusta. Es cierto que eso es una parte de la zona de confort, pero a lo mejor tenemos que intentar pensar de otra manera para dirigir ese juego por otro lado, porque a veces podemos estancarnos porque siempre hacemos lo mismo, ¿no? Era Einstein el que decía que si siempre haces lo mismo, al final no puedes esperar tener distintos resultados. Sí, en teoría sí. No sé si es una cita apócrifa, pero se la han atribuido a él, sí. Sí, no, me sonaba, esta no la tenía preparada, pero el caso es que es eso, ¿no? A veces, si hacemos como decía Inma, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, pues nos vamos a encontrar como Sísifo, ¿no? Que se nos cae la piedra una vez y otra vez y otra vez y al final, pues el prototipo no avanza. Así que bueno. Cambiemos la mente e intentemos ir por otro lado. Y si no, siempre queda el comodín del público, pedir un poquito de ayuda, a que nos ayuden a ver otras perspectivas. Sí, Ferran decía que no había que pedir ayuda explícita, sino que te dijeran los fallos y que te los curraras tú. Pero luego yo tuve una sesión de prototipo, o sea, de testeo con él y le pedí explícitamente eso y me ayudó. Así que a veces está bien levantar la manita y decir, oye, estoy súper atascado con esto, así que ayuda. Es curioso porque me pasó exactamente lo mismo con Ferran. O sea, fue bueno, y con Carlos, estábamos los tres. Que una sesión de testeo y digo, mira, esto está súper atascado, está aquí.
dime lo que sea, da igual. Todo viene bien. Ayúdame a salir de aquí, por favor. Sí. Tengo un muro delante, tendrá un agujero, pero no lo veo y no puedo avanzar. Bueno, eso pasa mucho, así que bueno, pedir ayuda no está mal, ¿eh? No está mal. Ahora, tampoco nos volvamos vagos. Una cosa es pedir ayuda puntual y otra cosa es querer que nos hagan las cosas. Eso es distinto. Bueno, si no tenéis nada más que comentar, esta primera parte, creo que... Totalmente de acuerdo. Ya hemos hablado de que, o sea, como nos adocenemos en lo que ya sabemos, pues nos vamos a quedar en un máximo local. Pues sé hacer juegos de memory. Bueno, pues hago 25 juegos de memoria, a cada cual más bonito, pero joder, si no salimos de ahí, pues no nos quedamos ahí. Y luego, si encima, pues como tú decías, hemos aprendido algo que no está del todo bien, eso nos puede lastrar bastante. Sí, me gustaría poner, por ejemplo, aquí las personas que crearon el Trivial, ¿no? Hicieron un Trivial, luego otro con otra temática, otro con otra nueva temática. Bueno, y si entramos en el Monopoly o en el Risk, pues... Estamos en las mismas. Claro, al final... también te digo, Pablo, que si yo hago un memory, lo vendo, hago otro memory, diferente un poco, lo vendo... Yo sigo haciendo memories, ¿eh? Sí, claro, eso está claro. No, pero sí entendemos el concepto, ¿no? Que al final... y más cuando estamos trabajando con prototipos, a mí por lo menos me pasa mucho. Me vienen ideas muy distintas, muy dispares y tengo que plasmarlas y luego, claro, son a lo mejor conceptos o mecánicas distintas y no domino ninguna, pero encima hay que estudiar un poquito más o esforzarse más en algunas que en otras, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? No seamos como Sísifo, intentemos llevar la piedra hasta arriba y que se quede arriba, que no se caiga. O por lo menos que baje por otra ladera y que la suba otra persona a otra montaña, pero que nos deje en paz. Eso es, un ratito tranquilos. Bueno, hablemos ahora, hemos dicho que la segunda cosa de la que hablaríamos hoy, el segundo tema sería el proceso del prototipo, pero ¿dónde nos queremos fijar ahora? Bueno, hay una frase que leí hace poco que dice que la felicidad no es un destino, sino un camino. Y el proceso del prototipo se puede ver también así, como un camino que estamos recorriendo. Es cierto que al final normalmente nuestro objetivo es que sea publicado, que alguien se interese en él y que se juegue, ¿no? Que la gente lo disfrute. Pero durante el proceso del mismo tenemos que intentar disfrutar, tenemos que intentar pasárnoslo bien, porque puede haber momentos en el proceso de ese prototipo que nos agobiemos, que no sepamos por dónde tirar, que al final estemos amargados porque queremos hacer algo que no nos sale. Y creo que es muy importante disfrutar, porque normalmente la mayoría de los que estarán escuchando el podcast, e incluso nosotros, hacemos juegos porque nos gusta. Es una especie de hobby. No vivimos de ello, ya nos gustaría. Entonces, si encima lo estamos haciendo y no nos estamos divirtiendo, no nos lo estamos pasando bien mientras lo hacemos, pues eso se puede ver incluso reflejado en el juego, ¿no? Un poco de desgana que le podemos meter al juego. No sé si a vosotros os ha pasado, a Adrián, igual a ti o a Pablo, estar trabajando en un juego y llegar un momento de frustración, de agobio, ¿os ha pasado? ¿Qué habéis hecho? A mí concretamente en juegos de mesa no me ha pasado. A la hora de estar diseñando yo un prototipo siempre he tenido la mente muy clara en el sentido de yo esto lo estoy haciendo porque quiero, tengo una idea que quiero plasmar y si no sale la dejo en el cajón y saco otra y ya irán apareciendo. Para mí el diseño de los juegos de mesa siempre ha sido muy orgánico, ¿no? O sea, a la hora de que se me ocurren las ideas las voy plasmando según puedo y según puedo mejorarlas las voy a ir mejorando. Sin embargo, en otros ámbitos sí que me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo me muevo en YouTube, en la creación de contenido audiovisual y ahí sí que me pasa que hay cierto contenido que quiero crear, con el que me atasco, con el que digo es que quiero hacer esto pero no puedo, no sé por dónde tirar y puede llegar a ser frustrante. Y sí llega el momento en el que valoras, decir, vale, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Lo hago por disfrutar, lo hago porque tengo que vivir de ello y a mí en mi caso, en el caso de crear contenido de forma audiovisual, es lo mismo que un prototipo, lo hago por placer, no lo hago porque quiera ganar dinero, que si viene dinero por ello, pues mira, mejor, pero no lo hago por eso, ¿no? O sea, lo hago porque realmente me apetece hacer ese contenido. Y si se da el caso en el que cuando quieres esforzar a un tipo de contenido concreto, porque dices, quiero hacer esto por mis narices, que voy a hacer esto sí o sí, y lo fuerzas para hacerlo y creas eso, porque
te apetece, no, porque te estás forzando a hacer algo que no te está saliendo natural, es verdad que el resultado no queda bien. El resultado, dices, bien, me conformo con esto, pero el resultado no es bueno, no es óptimo. En el momento en el que te enfrías y pasan unos cuantos días, unas semanas o el tiempo que haga falta, te das cuenta que realmente todo lo que has estado haciendo lo podrías haber mejorado si te hubieras despegado de ese proyecto durante unos días y lo hubieras retomado cuando te hubiera vuelto la inspiración o te hubieran vuelto las ganas y la fuerza de poder seguir con ese proyecto adelante. A mí me ha pasado totalmente. O sea, en mi caso lo que ocurre es que algunos de los juegos que intento diseñar son más o menos encargos. Son gente que me dice, pues me gustaría un juego que sea sobre esta temática, o juegos que tienen que ser educativos, que son una temática concreta, o trabajar una serie de competencias concretas. Y entonces, claro, ya no es... Me surge una idea, la intento desarrollar, la empujo todo lo que puedo y en cuanto encuentro un bache la guardo en el cajón y vuelvo a empezar y ya volverá la inspiración o lo que sea, sino que, bueno, hay unos tiempos que cumplir, hay unos plazos. Por ejemplo, hablando de Novel Run, pues yo probé, no sé si 4 o 5 enfoques diferentes del juego, porque yo tenía que sacar un juego sobre la carrera científica y sobre las mujeres científicas y tal, y tenía cierta presión temporal. Sí que tenía bastante tiempo, tenía como 1 año y medio para hacerlo, pero claro, vas viendo que no das en el clavo, que no generas las sensaciones que querías generar, pues empiezas a probar, no sé qué, y al final, bueno, pues Adrián me echó un cable con el enfoque, en plan, bueno, prueba con un deck building y a partir de ahí ya pues la cosa empezó a carburar. Pero hasta que no das un poco en el clavo, sí que hay bastante sensación de, joder, es que esto me está comiendo por los pies. Esta presión de tener algo que funcione, de tener algo que sea medianamente divertido. Y yo lo veo muchísimo en los juegos que son por encargo o juegos que por cabezonería quiero hacer sobre un determinado tema y al final no salen, ¿no? Y dices como, joder, es que siempre he querido hacer un juego que tenga esto en mente. Pues tengo un juego de comunicaciones de ordenadores que no funciona bien. Tengo otro juego que tiene que ver con una serie de patrones que hay que tejer y tampoco va fino. Entonces digo, joder, los tengo ahí atascados. Tengo las ideas más o menos claras a nivel de temática, a nivel de algunas de las mecánicas, y no terminan de carburar, y sí que me genera bastante frustración. Tengo la suerte de que algunos de ellos sí que los puedo aparcar y ya está, como hacía Adrián, pero es que en otros, en los que son más encargos, pues hay gente diciendo, oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuándo podemos quedar y vemos algo o lo que sea? Y ahí ya, pues sí, esto es una afición, pero se junta ahí un poco con compromisos adquiridos con terceras personas y no se pasa del todo bien, porque el proceso creativo, cuando lo fuerzas temporalmente y cuando lo fuerzas a nivel de hitos, de venga, para tal fecha tiene que estar hecho tal cosa, pues si es una organización que te has autoimpuesto tú y que te la puedes saltar y que simplemente te sirve para avanzar o para tener una rutina de trabajo, pues estupendo. Pero cuando, como digo, hay terceras partes implicadas, no me quiero imaginar, por ejemplo, los contratos que pueda tener algún primer espada, algún figura de estos que tienen miles de juegos, que igual ha firmado, venga, pues en los últimos 5 años me sacas un juego cada año porque vamos a hacer una campaña que no sé qué, no sé cuántos tal. Joder, ahí hay muchísima presión y no sé cómo lo lidiarán, vamos. No estamos ahí. Sí, es cierto, yo iba a decirte lo de a veces ha mencionado Ferran lo de las deadlines o como sea. Sí. Es imponerte tú esos plazos, pero es lo que tú dices, una cosa es imponértelo tú porque tienes un objetivo y quieres ir acortándolo y ir avanzando un poco, y otra cosa es que el objetivo venga marcado por terceros y tenga que ser sí o sí, y te digan dentro de 2 días tenemos que probar los cambios, y tú dices, pero si no ha habido cambios todavía, ¿no? Ah, ya. Dices, guau. Bueno, si os pasa eso, cuando os vuelva a pasar eso, y a los que estáis escuchando, si estáis en esa situación, ahora viene uno de esos consejos, que no es mío, que os va a salvar la vida. Toma ya. Página
52. La página 52 es la que le escribió Roberto Sediño a Oliver Atom, en la que le recordaba que tiene que disfrutar del fútbol. Y él la recordó en una batalla que tenía contra Alemania, que no había forma de meter un gol. Bueno, el caso es que esa página 52 le ayudó a decir, ostras, tengo que... Esta es una parte súper friki, lo sé, tengo que disfrutar del fútbol. Y es entonces cuando puedo hacer cosas. Nosotros tenemos que disfrutar del proceso creativo. Que esa página 52, divertirnos durante el proceso, nos ayude en esos momentos de bajón que hay, porque los hay, ¿no? Y que recordemos, bueno, por qué estamos haciendo ese juego, ¿no? Hay momentos de bajones fuertes, sobre todo cuando crees que tienes un producto muy terminado, muy acabado, y te da por presentarlo. Y dices, mira, vamos a probarlo. O no presentarlo igual. Estás tan convencido que vas a hacer un testeo, pues porque quieres hacerlo, sin más, pero sabes que el juego está súper cerrado. Y en el testeo empiezan a decirte, uy, esto falla por aquí, falla por allá, falla por el otro lado. Y obviamente, con lo convencido que estabas de que tenías algo muy bueno delante y muy cerrado, y ahora dices, ostras, pues no es así, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que el feedback hay que cogerlo como hay que cogerlo, ¿no? Hay que luego sentarte y ver qué hay de bueno en ese feedback. Normalmente es casi todo bueno, pero también qué hay de opiniones personales o gustos personales, ¿no? Pero es cierto que te puedes venir un poco abajo, ¿no? Y hay momentos durante el proceso que también, ¿no? Que estás estancado en una mecánica que quieres que salga y no sale, y empiezas a estar agobiado. Antes decía Adrián que puedes transmitir, en el caso de los vídeos, si la cosa la estabas disfrutando o no. Y con los juegos, no sé si podría ocurrir, pero yo creo que sí, ¿no? Sobre todo, quizás al consumidor final, no. Pero bueno, también es cierto que cierta dejadez de ciertas cosas pues pueden afectar al producto final. Así que, bueno, pensemos que estamos para disfrutarlo. Si algún día estamos para trabajar de ello, sigamos disfrutando. Y nada, y si ante las adversidades, eso. Página 52. A mí el mensaje me gusta porque es positivo y porque también contextualiza, ¿no? Esto es un hobby para la mayoría de la gente. Tanto para quien juega como para quien diseña, como para mucha gente, no para quien edita, que suele ser un trabajo. Y sí que nos tenemos que centrar un poco, o sea, me parece bastante irónico el tema de pasarlo mal intentando crear cajas que están llenas de felicidad o de momentos de diversión para otra gente, ¿no? Es como muy de película así siniestra, ¿no? De una persona que sufría mucho trabajando para la industria de la diversión. Pero por otro lado, también me chirría un pelín, y aquí voy a hacer de Grinch el tema de la psicología positiva, y aquí me gustaría traer una lectura que recomiendo a toda la audiencia, que se llama Happycracia: cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, de Edgar Cabanas. Es un libro que está súper bien y que explica, Edgar Cabanas y Eva Youth, que explica súper bien cómo en los últimos años es casi obligatorio ser feliz. O sea, hay un montón de llamadas a la felicidad y muchas veces estamos bastante fastidiados mentalmente, físicamente, como para encima sentirnos culpables porque no estamos disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Estamos en esto para pasarlo bien, pero a veces, también ocurre que nos agobiamos. Y es totalmente normal, porque vivimos en una sociedad que tiene muchas cosas buenas, pero también está un pelín desquiciada. Y es bastante fácil llevarse malos ratos, incluso a veces por chorradas, pero llevarse malos ratos porque hay mucha presión temporal, porque hay mucha presión social, porque hay mucha presión de la imagen, porque hay mucha presión de la reputación pública. Antiguamente tú la liabas y estabas en tu pueblo, te conocían 7 y ya sabían que estabas un poco tarado y ya está. Pero hoy en día las cagadas que puedes hacer en redes sociales pues son pueden tener una repercusión mundial, ¿no? Y acabar con tu vida. Incluso ha habido suicidios. Entonces vamos a pasarlo bien.
pero no es obligatorio, por favor. No, claro, hay que cogerlo en el contexto. Sí. Sobre todo quería hacer referencia al hecho de que a veces eso puede no llegar a hundirnos, pero sí decir, trabajar con desgana. Y es obvio que encontrarte ante problemas también es bueno, porque te ayuda a esforzarte a superarlos. A lo que voy es a que no hace falta que seamos super happy, ¿no? Viendo la casa de la pradera y esas cosas, sino que nos centremos en que sí, hay momentos en los que va a haber bajón, pero no nos quedemos anclados en ese momento. Cuando hablo acerca de la felicidad, me refiero a disfrutar con lo que estás haciendo. Obviamente habrá momentos pues de bajón, ¿no? Pero que no nos anclemos en esos momentos de bajón, sino que los utilicemos para intentar pasar ese socavón o ese obstáculo que hemos encontrado y seguir adelante sin perder pues lo que normalmente nos mueve, ¿no? Que es la ilusión por tener un juego decente y, si es posible, editado. Desde mi punto de vista, el tener momentos de bajón es algo positivo. Si realmente eres una persona que estás dedicada a crecer, a diseñar cosas, si estás diseñando un juego ya de base, seguramente querrás crecer, porque estás intentando diseñar algo que no existe, estás intentando crear, y todas las personas que intentamos crear algo, lo que intentamos es siempre superarnos a nosotras mismas. Y siempre que alguien se intenta superar a sí mismo, va a tener momentos en los que se sienta atascado y va a querer solventarlos. Y si seguimos haciendo este diseño, los momentos de bajón son buenos, desde mi punto de vista, porque cada momento de bajón te va a dar una lección sobre qué es lo que estás haciendo mal para poder mejorar. Y cada momento de bajón, al final, repercute en una acción positiva en la que has aprendido algo más que antes no tenías en cuenta, o que ahora mismo vas a empezar a ser más efectivo con tus acciones que antes no lo ibas a ser, porque bueno, no tenías conocimiento, y cada error, sí, es fastidioso, nos hunde, pero es un aprendizaje que hay que verlo como algo positivo. Bueno, Muy bien. Es algo habitual que suele decir, ¿no? Que la derrota enseña mucho más que la victoria. Exacto. Y cuidado con morir de éxito también, ¿no? O sea, hay veces que hacemos las cosas tan bien que al final acabamos cayéndonos con todo el equipo, ¿no? Lo hemos hablado también mucho en los programas de Kickstarter. Entonces, bueno, haces un campañón que de repente recaudas, yo qué sé, 600.000 euros como el de HeroQuest 25 aniversario, y es lo peor que te ha podido pasar en la vida, ¿no? Morir de éxito. Igual si esa campaña se hubiese cancelado porque no llega a 3.000 euros, pues esa persona no hubiese arruinado su vida. Entonces, es un fracaso el exceso de éxito. Si no lo sabemos gestionar, pues tal cual que sí. Pues sí. Y luego, lo que decía Adrián, la derrota es bastante instructiva. Te da muchas pistas de por dónde no hay que ir y, sobre todo, qué ha podido pasar mal. Hay mucha menos reflexión en la victoria. Y bueno, con esto no queremos decir que la gente tenga que perder, que la gente lo tenga que hacer mal y pasarlo mal, porque claro, es una jodienda. No queremos que vaya por ahí, pero bueno, sí que, bueno, si tenemos la suficiente entereza, que no es obligatoria tenerla, para podernos fijar en qué ha podido fallar, pues eso que nos llevaremos para futuros desarrollos, ¿no? Al final, ser equilibrados, ¿no? Me refiero a tanto en un lado como en el otro. Nos podemos remitir a un dicho que hay en América, que es: no te fíes de una persona que ha tenido una sola empresa y ha tenido éxito tremendo. Fíjate de aquella que ha tenido 4 empresas, han fracasado 3 y la última es la que está teniendo éxito. Porque esa persona habrá aprendido mucho más por el camino que aquella que ha tenido éxito en primera instancia, ¿no? Eso es algo que he escuchado mucho de América, de cómo fiarse de la gente y cómo no. Que, a ver, en parte sí es verdad que sin más un dicho, pero en parte es cierto, ¿no? Cuantos más caídas tienes, más aprendizaje has adquirido. Bueno, y que te has levantado también. Es Claro. Una muestra de que sigues adelante, de que no te quedas atrás en los fracasos, sino que intentas seguir con otras cosas, ¿no? Uh-huh. En el tema de aprender con los errores, en el ajedrez se ve mucho, ¿no? Cuando más aprendes es cuando pierdes. Yo estoy orgulloso de aprender siempre en el ajedrez. Entonces, bueno, pues eso es lo que... al final... En el ajedrez lo veo muy bien, y en los juegos de mesa también. En la vida, con las empresas y todo eso, ahí el juego está rotísimo. O sea, una
una persona que se ha podido permitir fracasar 4 veces en su vida probablemente es porque tiene un colchón social tan brutal eso es verdad. que está sesgado. O sea, que al final acierta la quinta, pues no porque es una persona hecha a sí misma, sino porque, joder, eso, ha podido fallar tantas veces y al final acertar, ¿no? Y muchas veces se critica a la gente que no asume riesgos y demás. Es claro, asume riesgos tú poniendo el futuro de toda tu familia y si no aciertas a la primera se vaya todo al garete, ¿no? Entonces luego de repente aparece el típico flipado diciendo, no, pues yo monté esto y fracasé y luego monté esto y fracasé y luego monté esto otro y fracasé y a la cuarta lo peté. Y dices, bueno, ya, genial. Sí. ¿Quién estaba ahí en todos esos fracasos volviéndote a levantar? Probablemente tú, sí. Pero hace falta también un buen colchón social, una buena familia, unos buenos contactos y tal para que esos fracasos no sean definitorios, ¿no? Entonces, o definitivos, mejor dicho. Entonces, el caso es que a mí todo este tipo de pensamientos me parece importantes aterrizarlos en el mundo de los juegos de mesa, porque como vayamos a lo que es una filosofía de vida o al sistema capitalista, pues me parece que hay muchas trampas ahí. Sí, por supuesto. Además, de hecho, el otro día hablando en el grupo de Telegram en cuanto a lo que tiene que cobrar pues alguien que hace el juego, ¿no? Diseñador, eso es que no me salía, de juegos de mesa, y lo que tienen que asumir las editoriales en cuanto a la ganancia y a lo que cada uno está invirtiendo. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Lo que uno está arriesgando, ¿no? Al final es cierto que como diseñadores, diseñadoras, estamos trabajando, estamos dando de nuestro tiempo, a veces recursos, también puede ser, pero cuando el juego está, aunque queramos involucrarnos en él, pero nuestro riesgo es mínimo, por lo menos a nivel pues de poner el dinero, ¿no? Quien realmente está arriesgando es la editorial y también luego las tiendas. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que ellas compran y ahora tienen que poner esos juegos, ¿no? Así que bueno, también es importante tener todas estas cosas en cuenta y, como decía Pablo, ponerlo todo también en contexto, ¿eh? No queremos dar verdades máximas porque no las hay. Hay circunstancias, hay lo que dice Pablo, algunos que tendrán un colchón, otros a lo mejor se han arruinado 3 veces y han tenido que salir ellos y lo han conseguido. Hay muchas formas muchas cosas que pueden ocurrir, pero por eso queremos aterrizarlo y ponerlo todo en contexto, ¿eh? Que si queremos disfrutar y hacer lo que podamos de la mejor forma posible dentro del proceso de nuestro prototipo y del juego que hagamos. Muy bien. Vale, vamos al plato fuerte. Venga, vamos al plato fuerte. Donde nos llenamos y nos quedamos saciados. Eso es. Decíamos que íbamos a hablar acerca de las hojas de venta y los vídeos de demostración, sí, porque es algo muy importante a tener en cuenta, ya que es como una carta de presentación que hacemos de nuestro juego e incluso a veces de nosotros mismos. Y aquí pues se cometen muchos errores a la hora de realizar hojas de ventas y también con los vídeos. Antes de entrar en harina, esto os voy a pillar un poco desprevenidos, pero esto es lo que mola. Voy a empezar por Pablo y luego voy a por ti, Adrián. Muy bien. Ups. Me preparo, Pablo. Tú te llevas el tortazo y yo vengo ya. Me puedo poner el colchón delante. Prepararos mentalmente. Vamos a por ti, Pablo. Mira, quiero que intentes resumirme en el menor tiempo posible por qué deberíamos ver Blade Runner, explicándonos los puntos fuertes de la película y que alguien que no la haya visto diga, es que la quiero ver. Bueno, Blade Runner propone un futuro cercano en el que la robótica ha avanzado lo suficiente como para que los robots sean indistinguibles de las personas, y todos los desafíos éticos que eso genera hacen que la película sea interesante. Además, la ambientación pues es muy lograda, está muy... O sea, te mete mucho en la historia que quiere contar y las actuaciones son súper buenas para mí. Muy bien. ¿Te ha costado nada? ¿20 segundos? No creo que haya pasado de 20 segundos explicar Blade Runner y enseñarnos por qué deberíamos verla, ¿no? Qué puntos fuertes tiene. Adrián, ahora yo quiero que hagas algo parecido, pero quiero que nos expliques los puntos fuertes y por qué deberíamos jugar a Charterstone. A Charterstone. Me lo pones difícil, ¿eh?
Charterstone es un juego de euro corte ligero muy familiar en el que puedes disfrutar de una historia que va avanzando según las partidas que vayas jugando, contándote la evolución de un reinado en el que tú vas a formar parte creando las diferentes regiones de esa ciudad. Al final de la partida, cuando hayas jugado un total de 12 partidas, tendrás una resolución muy bonita de cómo habrá resuelto el rey todas las propuestas que le has mostrado. Muy bien. Bueno, creo que se ha notado bastante que a Pablo le gusta mucho Blade Runner y a Adriano le gusta nada Charterstone. Vale. Porque, bueno, la forma de expresar... Pablo ha sido conciso porque conocía bien Blade Runner y la habrá visto más de una vez. Le gusta y entonces ha sido conciso en los puntos fuertes. Y tú, Adrián, te habrás dado cuenta de que has dado bastantes vueltas a ciertas cosas porque tenías que buscar algo para defender Charterstone. Sí, dioses, no puedo con eso. Vale. Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado porque con nuestras hojas de ventas puede pasar algo así. Es cierto que normalmente nos va a gustar. Es un juego que hemos hecho nosotros. Nos gusta. Pero si no estamos demasiado enfocados en sus virtudes, no sabremos ser lo suficientemente concisos para hacer una hoja de ventas. Y vamos a explicar brevemente qué debería tener una hoja de ventas. Esta información la podéis encontrar también en la página web de Ludo. Hay un pequeño artículo en el que se habla acerca de las hojas de ventas. Vale, antes de que sigas de qué debería tener una hoja de ventas, igual hay gente que no sabe lo que es una hoja de ventas. Sí, o sea, empezamos por ahí. Primero, ¿qué es una hoja de ventas? Y luego ya lo que debería tener. Básicamente, una hoja de ventas es una hoja normalmente DIN A4, solamente por una página, en la que explicamos las fortalezas de nuestro juego. Y más cosas, es lo que mencionaremos ahora. Pero es una hoja que se le suele dar a los editores para que de un vistazo sepan de qué va el rollo, de qué va nuestro juego. La carta de presentación del juego. Eso es, ¿vale? Básicamente. Y luego, lo que se lleva mucho últimamente, luego hablaremos de ello, que son los vídeos de presentación por el tema del tiempo que normalmente tienen los editores, ¿vale? Hoja de ventas. Esa carta que ha definido muy bien Adrián, esa carta de presentación. ¿Qué debería tener? Bueno, ya hemos dicho, debería ser una hoja o una cara. Y debemos tener en cuenta sobre todo el tipo de juego para lo que es la ambientación de la hoja. No hay que hacer demasiadas florituras, pero sí que tiene que estar un poco tematizada. No es lo mismo hacer una hoja de ventas sobre un wargame que sobre un juego infantil o un filler o un Eurogame. La temática tiene mucho que ver también con cómo vamos a adornar la hoja de ventas. Y mucho cuidado con lo de adornar. Me refiero al estilo. Tampoco queremos hacer una explosión de colores y de cosas bonitas porque queremos que se enfoquen en lo importante, que es la información que les vamos a dar. Tenemos en cuenta el tipo de juego. Importante, obviamente, el título y el tipo de juego. Eso es impepinable. ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué tipo de juego es? ¿Y a qué público va enfocado? Eso se ve también muy bien en la edad de los jugadores, que también se tiene que plasmar, y el número de jugadores. ¿Cuántos jugadores va a haber? Estas cosas tienen que estar siempre. La duración de la partida también debería estar. Y aquí entramos en la parte en la que tenemos que tener más cuidado. Tenemos que hacer una descripción general en 1 o 2 párrafos del juego. Aquí hay que ser muy concisos y explicar sobre todo los puntos fuertes que tiene nuestro juego. Si es una mecánica novedosa, algo nunca visto, o una mezcla de mecánicas, algo que pueda llamar la atención. Que cuando alguien vea este juego diga, oye, parece que es fresco, parece que es algo distinto, o que cambia lo suficiente una mecánica que ya existe como para que el juego sea atrayente. Si lo vemos apropiado y no es demasiado extenso, podríamos hacer la síntesis de un turno de juego. Esto ya es opcional. Si vemos que nos entra y podemos hacerlo de forma muy breve, pues también podemos explicar cómo funciona un turno. Una imagen del juego vendría bien, o del setup, y una lista de componentes. Esto también es importante porque así el editor sabe a qué se está enfrentando. Aunque eso luego puede variar, es cierto que los componentes luego pueden variar porque lo que yo pienso que es necesario muy probablemente luego no lo sea. A mí me ocurrió, por ejemplo, con cohetes. Cosas que yo pensaba que iban a funcionar bien o que eran necesarias para el juego, nos dimos cuenta, o me hicieron ver, que a lo mejor no. Igual en vez de usar peones, pues se podían utilizar cartas para hacer exactamente lo mismo y reducían los costes. Bueno, pues una lista de componentes y, por supuesto, la información de contacto. Que sepan
a quien tienen que acudir. Esto es de forma muy rápida lo que debería de tener una hoja de ventas. Y importante, volvemos a recordarlo, intentar ser no escuetos, sino concisos. Si somos escuetos, no vamos a dar la información necesaria. Tenemos que ser concisos, dar la información necesaria, pero de la forma más breve posible. Y obviamente los puntos fuertes. ¿Queréis añadir algo en este aspecto? A mí lo que me resuena mucho es el concepto de elevator pitch, que aquí comentó Nuria Casellas, que es un poco eso, ¿no? Te encuentras con la editorial de tus sueños en un viaje de ascensor que dura 20-30 segundos y, bueno, pues estáis encerrados en el ascensor, así que tienes su atención plena. ¿Cómo cuentas los puntos fuertes en esos 20 segundos de tu juego, ¿no? ¿Por qué deberían editarlo? Y ahí, quizá más que hacer una descripción per se del juego, bueno, pues yo que sé, es un euro medio, que no sé qué, que tiene colocación de trabajadores, patatín, patatán. Igual lo que hay que buscar es no tanto el elemento diferenciador, porque no siempre todo lo novedoso es mejor, pero sí la razón por la que debería ser editado. Es decir, si una editorial pequeña de repente pues está buscando un juego de bazas que sea similar a algún éxito que ha habido, o yo qué sé, pues supongo que todas las editoriales pequeñas y medianas soñarán con tener un virus en su catálogo, ¿no? Y no es que estén buscando algo súper novedoso, que digan, no, pues es que para jugar a este juego tienes que coser las cartas con un cordón de zapato y luego pues las juntas en no sé qué plastilina y haces, vale, pues eso puede estar súper bien a nivel de componentes, muy novedoso, pero que no sea divertido. Igual dice, no, yo quiero un juego que se pueda imprimir en 110 cartas, que se pueda aprender a jugar en 2 minutos y que en 5 minutos ya esté la primera risa encima de la mesa, ¿no? Y quizá eso requiera utilizar las mecánicas que todo el mundo conoce, porque no puedes explicar mucho para ponerte a jugar en 2 minutos, pero que si está suficientemente elaborado, pues puede funcionar, ¿no? Entonces, igual ese sería tu argumento de venta. O sea, yo no te voy a empezar a decir, no, esto es un juego de bazas con gestión de mano, no sé qué, no sé cuántos tal. Este es un juego en el que hay que hacer imitaciones de animales y se generan caos porque, a pesar de que parece que es muy fácil, pues como tenemos que mezclar la imitación con la carta y no sé qué, nos liamos y genera mucha confusión y mucha diversión. Si esto lo contamos un poco mejor, quizá eso con 2 frases valga para saber, para que alguien diga, este tipo de juego lo quiero probar, porque si es verdad lo que me propones, si es verdad lo que me prometes, muy probablemente encaje en mi catálogo por precio, por tipo de público, por lo que sea. Y luego las hojas de venta no hay que darlas a discreción, o sea, no es como los que están repartiendo publicidad por la calle, sino que hay que tener un poco de cuidado también a quién le das qué hoja de venta, no porque cueste hacerlas, sino porque también hay que valorar el tiempo de los demás, ¿vale? Y si creemos que el juego que hemos hecho pues no tiene mucho que ver con una editorial, pues tanto el vídeo que comentará luego supongo Carlos, como las hojas de ventas, como un posible contacto a través de redes sociales, email o cualquier otro tipo de pues vía de comunicación, nos puede perjudicar más que ayudar, porque hay veces que somos más pesados de lo que debería, y luego el problema está en que cuando sí tengamos un juego que pueda encajar en esa editorial, pues nos conocerán como el pesado que nos escribe para todas esas cosas, ¿no? Entonces, que no se haga el efecto Pedro y el Lobo, de que tengo un juego muy bueno para ti, no es bueno. De que sí, que tengo uno bueno, que no es bueno. Y cuando ya es el bueno, dices, pues ya no te creo, ¿no? O sea, ya es como, bueno, me has mandado 7 prototipos que era una chapuza, pues ahora que lo has hecho bien, pues tampoco me lo creo. Sí. De eso quería comentar ahora también, que es muy importante, ¿no? Lo que dices, saber a qué editorial nos queremos dirigir, porque tenemos que conocer muy bien nuestro juego y la editorial a la que se lo presentamos. Si es una editorial famosa por hacer Eurogames y le vamos con un filler, o viceversa, puede ser que en algún momento una de esas editoriales busque un tipo de juego distinto, pero normalmente tú ves el proceso de esa editorial, ¿no? El proceso editorial que está llevando, y a no ser que veas que están haciendo un cambio o que te interese que lo están haciendo, llevar un juego equivocado a la editorial que no debes, pues es peligroso y eso juega en tu contra, como bien decías.
Muy de acuerdo. Muy bien, estamos ahí. Nos hemos quedado ya ahí sin palabras. El tema de los vídeos tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver con la hoja de ventas, porque un vídeo es una hoja de ventas más dinámica, pero tiene que ser también una hoja de ventas. Y las ideas tienen que estar también plasmadas, pero el vídeo tiene que ser dinámico, o por lo menos que no sea demasiado aburrido, pero eso va dentro de cada uno, ¿no? No todos nos expresamos igual, pero lo importante es que también expliques los puntos fuertes e intentes ser breve. Normalmente los vídeos suelen pedirte que duren alrededor de 5 minutos como mucho. Ventaja que tienen vídeos frente a hojas de ventas. Decíamos antes que los editores normalmente tienen muy poco tiempo. Cada vez más piden vídeos en lugar de hoja de ventas. A veces te piden las dos cosas. Es bueno que envíes las dos cosas, pero lo primero que verán será el vídeo, porque les lleva menos tiempo entender, sobre todo si lo explicamos bien, cómo funciona nuestro juego, qué va a requerir, qué componentes tiene. Así que, como hace poco nos dijeron, después del concurso de las FanCon, nos enviaron a los que habíamos participado en el concurso, pues un poco de feedback sobre los juegos que habíamos enviado. También nos dijeron pues más o menos en qué posición habían quedado, que eso no sale afuera, pero bueno, por lo menos tú tienes información y te dicen lo bueno y lo malo de los juegos. Y una cosa en la que coincidían en cuanto a los vídeos es que tenemos que intentar ser más comerciales y menos expositivos. Es decir, a veces tendemos a querer explicar mucho en poco tiempo. Y también aquí tenemos que ser concisos, porque no queremos abrumar con la información. Y centrarnos en lo bueno, en lo potente que tiene el juego. Antes Pablo hablaba acerca de que no siempre es necesario que sean mecánicas novedosas. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno mi juego? Aunque sea un juego de bazas. Pero ¿qué tiene de bueno? Es rápido. La gente se lo pasa bien. A mí no me venía a la mente ningún juego de animales en el que tuvieras que dar berridos. Como lo que estaba mencionando Pablo, ¿no? Pero bueno, es cierto, ¿no? Que ese juego funciona muy bien, ¿no? Paz hizo un juego muy chulo, muy divertido, que en teoría no innovaba nada. Ella explicaba cuando estuvo hablando con vosotros que viene de un juego de la baraja española, si no me equivoco. Y entonces, al final, le dio un lavado de cara, le añadió ciertas cositas y consigue algo que parece nuevo, pero no lo es. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de ese juego? Bueno, pues eso es lo que hay que intentar conseguir en el poquito tiempo que dura el vídeo. Decía 5 minutos porque normalmente es lo que te piden, pero si lo haces en menos y lo haces bien, mejor. Por lo que decíamos, va todo el mundo a correr prisa, ¿no? Y ¿ibas a decir algo, Pablo? Perdona. Sí, no, un poco lo que estabas diciendo ahora, que me suena un poco a cuando alguien te dice hazme un cartel para un DIN A2, un DIN A1 o un DIN A3. Y quien no sabe de diseño lo que hace es llenarlo. O sea, dices como, venga, va, tengo estos centímetros, pues venga, aquí hay un hueco libre, meto más cosas, no sé qué tal. ¿Quién sabe de diseño qué es lo que hace? Bueno, pues presentar lo fundamental en una posición prominente, rodeada de un espacio grande en blanco para que siga siendo prominente, para que destaque. Y bueno, de repente vemos, yo qué sé, el branding de Apple y dices, ¿cómo puede ser que una pantalla totalmente vacía y una manzanita pequeña en medio con 2 palabras sea muchísimo más potente que el típico cartel hiperabigarrado de fiestas de Valdemorillo, que no se ve nada y hasta dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque el cerebro necesita cierta jerarquía visual. O sea, tenemos que saber en qué fijarnos, porque si todo es importante, nada es importante. Entonces, en nuestras hojas de ventas o en nuestros vídeos tiene que pasar lo mismo. Si todo es trepidante, todo va a toda leche, todo es importante, no hay ningún silencio en el discurso, no hay cambios de sección, o sea, es todo un bloque de audio y vídeo abigarrado, pues al final nos queda la sensación de que nos han metido ahí un baile, nos han metido una lavadora de información que no nos queda nada claro, ¿no? Pero si de repente, pues lo que decimos, contamos muy brevemente en 3 frases de qué va nuestro juego, cuáles son los componentes para fabricarlos, qué mecánicas o qué un turno, cómo se ve el juego jugándolo sin tener que meterse en detalle, sino que simplemente puede haber una pequeña demo visual,
y luego recalcar los aspectos más fuertes y con eso ya vale. O sea, lo de los 5 minutos, hay mucha gente que está ahí con 4.55, no sé si la explicación de las cartas especiales de temporada las quito porque no sé qué, porque no me llego. O sea, por favor, no hay que dar muchos detalles. La decisión tiene que ser, ¿te quiero llamar? No te quiero llamar. No es, quiero saber cómo funciona el último detalle de tu juego o no, sino, ¿empezamos a hablar o no tanto? Y para esa decisión, otra vez vuelvo al sistema 1 y al sistema 2. Vamos a dejar que esa decisión elicite mucho al sistema 1, que sea fácil de tomar. No sé si os ha pasado alguna vez que cuando os hacen elegir entre 2 sabores, pues yo qué sé, piña o limón. o bacon, ¿no? Piña o bacon. Pues más o menos lo puedes tener claro. Pero cuando vas a algún sitio y de repente dices, había en un pueblecito de estos tipo Aviñón y así, de que todo es como muy cookie, había 2 tiendas de mermeladas y había una que vendía 3 sabores y otra que vendía 17, ¿no? Esto ya lo hemos contado por aquí. Sí. Pues eso, vamos a la de 3. Claro. Y vamos a contar pocas cosas para que, o sea, la gente no se da cuenta de que hay que generar interés en tu juego. Expectativa. Sí, hype. Eso es. Como se dice ahora, ¿no? Hype. Exacto. Entonces, si básicamente lo cuentas absolutamente todo, de hecho me cuentas más cosas de las que me interesan, pues es un poco, como decía Kiko Veneno, que antes te echaba de menos y ahora te echo de más, ¿no? O sea, es como, venga, no, lárgate porque eres muy brasas, ¿no? Pues vamos a intentar eso, ¿no? Que genere cierto interés como para que nos manden un correo y nos digan, oye, tu juego no lo he terminado de entender, pero vamos a ver si quedamos un ratito por Meet y me lo cuentas con más calma. Ese es un poco el primer enganche que hay que buscar, ¿no? No es una decisión de, te lo edito, venga. Y ahí, tiene que estar toda la información para que la editorial no se arriesgue, sino que es, pues simplemente el primer contacto, ¿no? Y por eso ahí el consejo que da Carlos de ser concisos, sin llegar a ser escuetos, pero la concisión es un valor. Cuanto menos digamos, más potente será lo que digamos. Si soltamos mucha palabrería, pues se va a diluir las ideas fuerzas se van a diluir, el mensaje se va a diluir y no vamos a saber vender bien nuestro juego, ¿no? Esa versión comercial de nosotros mismos, pues no termina de funcionar así. Algo parecido a lo que decía Julia, ¿no? En los manuales, frases cortas, no demasiado extensas, pues aquí algo parecido, porque es lo que dices. También es cierto que va a depender mucho del tipo de juego que tengamos. A veces es cierto que es más complicado un Eurogame duro hacerlo conciso en 5 minutos que un filler que juegas en 5 minutos. Es cierto, pero ahí es donde tenemos un trabajo extra que hacer, ¿no? Es bueno que, por ejemplo, nos preparemos un pequeño bosquejo antes de hacerlo, ¿no? Con los puntos fuertes, lo que yo quiero explicar, y que lo ensayemos, que no enviemos el primer vídeo que hagamos, ¿no? Ensayamos, lo escuchamos, vemos cómo ha quedado, e incluso nos pongamos en la situación de quien lo va a escuchar, ¿no? De la editorial. A mí, como editorial, me llamaría la atención lo que estoy viendo, que acabo de grabar. Es bueno también intentar verlo, ¿no? Y si tenemos tiempo, incluso enseñárselo a un amigo, ¿no? O a alguien y que nos dé su opinión. ¿Tú te llama la atención este vídeo que estás viendo? Pero bueno, es un trabajo que no va a caer en saco roto. Si lo hacemos bien, si nos esforzamos en ser concisos, establecer bien los puntos fuertes del juego y repasamos lo que hacemos, seguramente el resultado final va a ser mucho mejor que no si lo hacemos todo a las bravas. Yo he tenido algún fallito en estas cosas, ¿no? Por eso lo he traído, porque, por ejemplo, en las hojas de ventas, al principio yo, pues, una cosa que me pasaba mucho, que además Luis en el Telegram me cogió una y exactamente con lo mismo que había puesto yo, que estaba un poco desordenado, hizo 2 o 3 cambios y la hoja cambió un montón, ¿no? Pues pecaba de eso, ¿no? A lo mejor quiero poner en la hoja de ventas ciertas cosas en el orden que las estoy pensando en ese momento y a lo mejor luego no caigo en que a lo mejor ese orden puesto en la hoja
no llama tanto la atención, ¿no? Así que, bueno, también es bueno hacer ese ejercicio de que, bueno, si te lo pueden repasar y decirte esto está bien o esto está mal o esto me llama más o menos la atención, pues eso está muy bien. Y con los vídeos igual. Depende de qué vídeos, pues a veces si no te preparas bien un bosquejo, no tienes las ideas claras. Porque una cosa es conocer bien el juego y otra cosa tener las ideas claras para transmitir lo que quieres explicar del juego. Es muy distinto. Tú obviamente has hecho el juego, sabes jugarlos, conoces los pormenores de todo el juego. Pero cuando quieres transmitirlo, si lo haces según lo tienes en la cabeza, es muy difícil ser conciso. De ahí prepararse pues un pequeño bosquejito con... Quiero decir, esto es lo importante. Vale, ahora lo grabo, a ver qué tal. Y luego lo escucho, a ver si convence o no. Exacto. Yo te puedo hablar sobre los vídeos. Los vídeos se ha estado hablando de pues, ser conciso, que dure menos de 5 minutos, pero hay muchos conceptos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de grabar un vídeo. Si tú grabas un vídeo con un audio de las cloacas, da igual lo bien que expliques, que la persona que pone el vídeo en ese momento lo va a quitar, porque ese audio no lo va a querer escuchar nadie. Si tú pones un vídeo con una cámara que no enfoca bien, que se está moviendo mogollón, todo el rato está moviendo la cámara porque la tienes en la mano y no tienes buen pulso o lo que sea, también genera un desagrado a la hora de verlo. Y estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la explicación del juego, pero que son casi tan importantes o más que lo que vas a explicar. Porque no es lo mismo ver el oro bien tallado que el oro envuelto en mierda, por así decirlo. Muy cierto, los aspectos técnicos son importantes. Los aspectos técnicos son importantes. Y aquí hay un matiz que me gustaría sacar a la luz, que creo que lo he dicho más veces, pero la gente se empeña en grabar. Si tengo que grabar audio, pues va a ver si me encuentro un micrófono que tengo por ahí perdido para conectarlo al ordenador y grabar no sé qué. A ver si tengo la webcam, y se ponen al final con el portátil, con el micrófono del portátil y la cámara de un portátil, que se oye más el ventilador del portátil que lo que estás diciendo. Y la gente se olvida de que tiene en la mano un móvil con una cámara que en años ha habido cámaras tan potentes como las cámaras que tenemos en los móviles, que tiene un micrófono muy bueno y que dejándolo estático en un punto y estando a una distancia bastante cerca de ese teléfono para poder hablar a él y que tenga un enfoque bueno, puedes hacer vídeos de gran calidad aunque no te sepas explicar perfectamente. Eso es el primer punto. Porque si tú no tienes una buena calidad a la hora de expresar lo que quieres expresar, nadie te va a escuchar. No sé si me explico con esto. Sí, totalmente. O sea, el tema del móvil, ya lo dijo Ginés cuando vino aquí. Él tiene un canal con un montón de seguidores y que funciona de maravilla y graba directamente con el móvil a 3 palmos de su cara. Cámara y audio incluido. Y ya está. Y tiene una calidad más que suficiente, muchísimo mejor que todo el micrófono o cámara integrada que pueda tener un ordenador o un portátil. Y luego eso, sobre todo, la claridad. O sea, casi hemos estado hablando de la claridad en el discurso, pero la claridad en la tecnología es fundamental. Ruidos, ruido ambiente, gente que dice, voy a grabar en el bosque. Y dices, ya, vas a grabar en el bosque, una mierda vas a grabar en el bosque, porque hay un viento que te flipas y se va a oír fatal. Muchas de las grabaciones que vemos que se hacen en exteriores, pues se hace con un equipo importante, con un micrófono de pértiga, con no sé qué, incluso muchos efectos se meten luego en postproducción. O sea, grabar en exteriores es el drama. Entonces de repente dices, no, estoy haciendo un juego de un estanque y voy a explicarlo al lado del estanque que hay en mi casa, al lado de mi casa. Pues no, error que te cagas. Sí. Si quieres pues grabar unas cuantas imágenes de recurso, pero luego el audio lo grabas en casa, no seas gañán y lo hagas así, ¿no? Entonces es súper importante que, como bien dice Adrián, el mensaje llegue sin ruido ambiente y sin molestias, que no digas, joder, por favor, que termine ya esto, que pare ya, ¿no? Hay un montón de estudios psicológicos sobre el uso de la música a la hora de comprar en grandes almacenes y es eso, o sea, hay música o ruidos o sonidos que te invitan a estar en el centro comercial. Y bueno, conforme va llegando la hora de que quieres que la gente empiece a pagar y empiece a largarse de ahí, pues puedes cambiar la música y haces que la gente quiera irse de ahí, ¿no? Inconscientemente, pues que no hagas que porque tu
cámara ha sido muy mala o tu micro sea muy malo, pues la gente se quiera ir del mensaje que quieres transmitir, ¿no? Hay más conceptos respecto al vídeo. Adelanto que en esta temporada de Laboratorio de Juegos hablaremos sobre más conceptos relacionados con el vídeo, cómo presentar ciertos juegos con vídeo o presentarlos para que otras personas te hagan ese vídeo que te va a hacer falta para hacer ciertos conceptos. No olvidar que el vídeo también va para personas que no son de tu entorno. No me quiero meter con gente que tenga acento de su tierra, pero es importante tener una dicción correcta para que se te entienda, independientemente de que tengas acento o no. Puedes tener acento andaluz y que se te entienda, o tener acento andaluz y que no se te entienda. Y esto es importante a la hora de explicar algo cuando, por ejemplo, estás intentando enseñar un juego a una persona de Barcelona, por ejemplo, que parece que no, pero el acento, si estás hablando castellano, pero utilizas demasiado, no el acento, sino la forma de hablar. Si te la llevas mucho a estar por casa, por así decirlo, y tu forma de estar por casa, y eres de Madrid y tienes el acento madrileño, pues depende cómo lo lleves. Si no lo hablas de una forma muy... un poquito para que te entienda todo el mundo, a lo mejor la persona que te está recibiendo ese mensaje no le cae en gracia. Lo mismo, yo puedo tener un acento vasco y con ese acento vasco pues decir, bueno, pues aquí tenemos estas 4 piedras, vamos a levantarlas, ¿o qué? La hostia, bueno, pues... que suene toda bricomanía. Sí, entonces, o sea, me refiero, o sea, va para todo el mundo, no va para nadie en concreto, que no se me malentienda. Pero... El hecho de intentar hacer un esfuerzo para que la forma de hablar que tienes para que te entiendan otras personas, creo que es importante, porque no lo estás haciendo para tu amigo el del barrio de al lado o tu vecino, sino que lo estás haciendo para personas que no sabes cómo hablan o si realmente entienden tu idioma perfectamente, y hay que hacerlo de una forma que sea correcta para el emisor, porque tú quieres transmitir un mensaje que no es para alguien cercano, es para alguien que desconoces. Para eso también va muy bien la práctica, ¿no? Practicar antes, vocalizar bien, abrir bien la boca. Eso a veces lo que ocurre es que tendemos a hablar muy rápido. Bueno, también va dependiendo de cada persona, sí, ¿no? Sí. Y de su forma de hablar, que eso ya es va intrínseco, ¿no? Pero es lo que tú dices, cuando quieres transmitir es muy bueno saber vocalizar, abrir bien la boca, no atropellarte con las palabras, por lo que tú dices, porque quieres dar un mensaje y quieres que ese mensaje se entienda. Eso es. Sí, y luego huir de localismos, ¿no? Sí, a eso me quería referir más que con el acento, me quería referir más a... Pues palabras que igual no se entienden en más que a 100 kilómetros a la redonda de tu casa o que no tienen ese significado. Eso es. Por ejemplo, pues en castellano de España hay algunas palabras que en el español... argentino o mexicano pues significan otras cosas, pues vamos a intentar no utilizarlas en los manuales, no utilizarlas en las hojas de ventas. Quizá a la hora de hablar pues no salgan y la gente lo entiende, pues porque hablamos diferente a uno u otro lado del charco, pero si utilizamos muchos localismos y usamos muchas palabras como, bueno, esto está muy guay porque mola todo, no sé qué tal, y luego la gente dice, pero... primero, se pierde un poco de seriedad, y segundo, si no estoy en tu contexto sociolingüístico, pues muy probablemente tenga que sobreentender un montón de palabras y al final no sé si lo que estás diciendo es positivo o negativo. Lo que sí sé es que tienes mucho énfasis, pero no sé entender exactamente todo lo que dices, ¿no? Y eso también es ruido. O sea, así como hemos hablado antes del ruido tecnológico, pues el ruido discursivo pues puede generar también cierto rechazo y querer parar, ¿no? Yo peco bastante de eso porque muchas veces pues te sale, ¿no? Hablar así un poco de manera coloquial. Estamos aquí pues entre gente que ya nos conocemos en persona y que hay mucha afinidad, y hay veces pues que sueltas cualquier cosa y ya está. Pero en general el discurso sí que lo intentamos cuidar un poquitín, en el sentido de que evitemos, como decíamos, expresiones locales, ¿no? Pues antes ha dicho un montón de regiones de España, Adrián, sin menoscabo de la nuestra y de cualquier otra que esté por aquí cerca. Todo el mundo tiene expresiones que solamente funcionan pues en tu región y en la de al lado. Vamos a intentar evitar ese tipo de lenguaje.
tanto pues en las hojas de ventas, en los vídeos, en las reseñas y en todo. No porque queramos homogeneizar la cultura y cargarnos todas las variedades dialectales y demás, sino porque es el momento en el que tiene que haber un mensaje sencillo, un mensaje accesible y un mensaje corto, ¿vale? Entonces, bueno, pues la mejor manera es reducir ese tipo de usos del lenguaje, ¿no? Bueno, y que no es lo mismo hablar con un amigo que con el jefe de tu empresa. Claro. También puede ser que el jefe de tu empresa sea tu amigo, ¿no? Pero lo cierto es que la forma de hablar es distinta. Tenemos que evitar ser demasiado coloquiales, por ejemplo, ¿no? No puedo hablar con un editor igual que hablaría con un amigo mío íntimo, ¿no? Pues porque las expresiones van a ser distintas. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Bien decía Pablo, ¿no? Que ser demasiado coloquial en esos aspectos, pues puede ser contraproducente, ¿no? Es una relación que vamos a tener o queremos tener con una empresa, alguien que va a apostar o no por nosotros, pero dentro de un marco de seriedad. No queremos irnos a un tono demasiado jocoso porque no es el marco de circunstancias en el que estamos en ese momento. Así que es cierto que hay que vigilar eso también. Último apunte que quería dar en este tipo de vídeos: olvidaros de las autopresentaciones excesivas. He visto bastantes vídeos de presentación de prototipos en los que la persona que va a hacer el prototipo se extiende demasiado en explicar quién es ella. Pues yo soy Adrián Alba y bueno, pues mira, yo hago juegos desde hace muchos años y me gusta mucho jugar a estas cosas y entonces pues he intentado hacer este diseño y bueno, pues ahora sí eso os mostraré este diseño que está basado en una cosa que me inventé yo un día que estaba cenando y me acordé de... Eso lo he visto y por favor, eso evitadlo. No nos interesa. Id al grano. Si estás presentando el juego, directamente al grano. Casi que si no dices tu nombre ni a tu apellido, no pasa nada, ¿eh? Al grano. Voy a presentarte el juego que se llama Zapatilla. Ya está. Pues vas y al grano y ya está. Puedes decir tu nombre, obviamente, pero no perder tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de relevancia en cuanto a la venta del juego se refiere. Eso es. Así que si queremos reducir o hacer un pequeño resumen de lo que es la hoja de ventas y el vídeo, podemos resumirlo en concisos. Hay que ser conciso. Concisión a la hora de presentarlo. No sobriedad, a veces no hace falta que sea un aspecto muy aburrido, no estamos hablando de eso, sino que tiene que ser un aspecto serio, que está en un marco de circunstancias en el que estamos ofreciendo un producto. Y un comercial, bueno, solo tienes que fijarte cómo van los comerciales, ¿no? De punta en blanco siempre, con sus trajecitos y tal, porque esa impresión, la primera impresión es importante. Bueno, en estos casos también, ¿no? A lo mejor es la primera impresión la que se van a llevar con tu hoja de ventas o tu vídeo. Bueno, pues ten en cuenta el marco de circunstancias en el que estás. Vale, bueno, pues yo creo que bastante bien, hemos llegado ya una hora pasaditas. Hacemos un pequeño repaso, hemos visto 3 puntos. El primero que traía Inma en cuanto a cómo nuestro cerebro está preparado para regresar a lo que conoce. Ya hemos hablado largo y tendido de eso. También el proceso del prototipo, intentar no agobiarnos demasiado, también hemos hablado mucho de esa idea. Y por último, pues las cosas que hay que hacer y que no en una hoja de ventas y en un vídeo de presentación. Acabaré con una frase, como es costumbre, esta vez sacada de Vanilla Sky, esa película que no sé por qué se hizo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que estaba Abre los ojos de Amenábar y ya estaba bien, ¿no? ¿Para qué? Tom Cruise te metes ahí. Bueno, pero tiene una frase interesante, ¿no? Decía, cada minuto que pasa es otra oportunidad de seguir cambiando. Y no hay que tomarlo como algo, como una verdad, sino hay que entender por qué quiero decir esta frase. Y es porque a veces podemos seguir cambiando. Hablábamos al principio de la importancia de no enfrascarnos en algo. Bueno, esta frase creo que viene es interesante tenerla en mente, ¿no? Que siempre podemos seguir cambiando. No es necesario cambiar siempre, ¿eh? Hay cosas que tienen que seguir como tienen que seguir. Pero cuando veamos que hay algo que no funciona, pues no tengamos miedo, ¿eh? Que siempre podemos cambiarlo. Muy bien. Súper interesante este programa, Carlos. Cada vez que vienes, a mí me dejas con la boca abierta. Porque nunca sé con qué me vas a venir y al final siempre sacas un montón de temas. El siguiente programa, si no me vienes con una referencia histórica, ya no vale como programa, ¿vale? O sea, siempre... Vale, si no, voy fuera. Exacto. Siempre... Es lo malo de hacer las cosas bien, que claro. Luego se convierten en costumbre y después de convertirse en costumbre se convierten en obligación. Exacto. Así que cuidado con excederte en lo bueno. Pero mientras me paguéis más...
Multipliquéis, bueno, ¿no? Decís multiplicamos, aquí siempre ¿no? multiplicamos. Sí. Te lo elevamos también a lo que quieras, sí. Sí, tú pon cuánto quieres que te aumentemos el precio. Puede ser... Si te parece, en un porcentaje. El porcentaje vale, que tú quieras. lo hablamos después de estar trabajando para que otros colaboradores no se sientan obligados a pedir lo mismo que yo o más. Perfecto, me parece perfecto eso. Bueno, pues dejamos aquí este programa de hoy, cargado de conocimiento que nos ha traído Carlos, que aunque dice que es el escritorio del novato, nunca nos lo creeremos. Es el escritorio del experto, se podría decir. Así que un placer. Bueno, toda la información que traigo de otros, o sea que... Bueno, pues la información de la gente experta, y tú la traes para acá. Bueno, un placer grabar con vosotros y nada, a la gente que está al otro lado de la línea, nos vemos la semana que viene en otro programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.